Buen día, chicos. Vamos a continuar con el tema de músculo del tronco. Ya ayer habíamos finalizado, en el video anterior habíamos finalizado lo que eran huesos del tronco y un poco de lo que es descripción y topografía del tronco. Hoy vamos a dar lo que son los músculos del tronco. Y van a ver que muchos de los músculos que se nombran en el tronco ya lo vimos en diferentes segmentos, así que a algunos le van a parecer conocidos y no vamos a interiorizar en ello porque ya hablamos de ellos cuando hablamos de miembro superior o de miembro inferior. Básicamente tiene 5 grupos: la pared posterior del tronco, la región anterolateral del tórax, región o pared anterolateral del abdomen, del periné y el diafragma. En cuanto a la división posterior del tronco, tenemos 3 grupos principales. Están situados en los canales vertebrales. Tenemos un grupo medio situado en el plano de las apófisis transversa y un grupo anterior en el plano por delante de la misma. En el grupo posterior se disponen 4 planos. Siempre vamos desde la profundidad hacia la superficie, es decir, lo que están adosado en el hueso hacia lo que van a estar más hacia la piel. Vamos a tener el plano profundo de los espinales, el extensor común de la columna, que en la mayoría de los libros ustedes lo van a encontrar como una masa común de músculos extensores de la columna, el longísimo porque es uno de los primeros músculos que se generan, por eso longísimo habla de que es muy viejo. Transverso espinoso porque está entre las vértebras transversas y espinosas. Serratos menores, posterior, superior e inferior, que es un inspirador y expirador respectivamente, es decir, el serrato menor superior es inspirador y el serrato menor posterior, el serrato menor inferior es expirador. Plano de los romboides, que ya lo vimos, y plano superficial del dorsal ancho y del trapecio. Entonces, grupo posterior. Aquí está la masa común. Primero teníamos los que se encontraban en la apófisis transversa. Fíjense que son aquellos que permiten la extensión de la columna, están entre las apófisis transversas de las diferentes vértebras. Luego tenemos longísimo, que es el músculo más viejo, por eso es el nombre que recibe. Y esta es la masa común que se encuentra cerca de las apófisis transversas de las lumbares y de ahí se va extendiendo a cada una de las vértebras y a su vez también tiene inserción cerca del cuello de las costillas. Fíjense cómo se va insertando, acá está de manera esquemática, todo a lo largo de la columna, diferentes músculos extensores y otros lo hacen cerca del cuello de las costillas. En el plano de los serratos menores, tenemos uno que es superior y el otro que es inferior. El superior, como decía anteriormente, ayuda en la inspiración y el serrato menor inferior ayuda en la expiración. Así es como se ve el plano profundo, ya bien disecado. Aquí está la masa común. Estos son las diferentes inserciones que van procediendo a medida que se van colocando alrededor de las vértebras y de entre el cuello y la cabeza de las diferentes costillas. Este es el plano superficial, plano profundo, plano medio y el plano superficial, donde vamos a ver al dorsal ancho que se extiende desde la escápula hacia cerca del borde del coxal. El trapecio, por otro lado, va del cuello hasta inserción de la columna y llega a insertarse cerca de la espina del omóplato. Trapecio por la forma que tiene
a un trapecio. Y dorsal ancho, bueno, porque es un músculo ancho que está en el dorso de la espalda. Aquí tenemos mucho mejor esquematizado, plano profundo, plano de los serratos y el plano superficial del trapecio y del dorsal ancho. El grupo medio, tenemos los intratraverso y cuadrado lumbar. Este grupo está por delante de los otros planos. Fíjense, esto es posterior, esto está cerca de los cuerpos de las vértebras, es decir, que está hacia el lado interior. Psoas ilíacos, psoas menor, nosotros ya lo vimos cuando vimos cadera, está en el grupo anterior de la cadera. En cuanto a los músculos anterolateral del tórax, tenemos el grupo superficial, por fuera del plano óseo, que son los pectoral mayor, menor y serrato anterior. Estos tres nosotros ya lo vimos justamente como grupo anterior del hombro. El grupo intercostal, ese es entre los espacios intercostales, y el grupo profundo está por dentro del plano óseo, que es el triangular del esternón, que une al esternón con los cartílagos costales, que ayuda a bajar los cartílagos costales. Entonces, el grupo superficial nosotros ya lo vimos como parte del hombro, así que ahora no lo vamos a volver. Simplemente los nombro para que ustedes sepan cuáles son. Pectoral mayor, menor y serrato anterior. Sin embargo, los intercostales sí forman un entramado muscular que terminan de cerrar, fíjense, la caja torácica por completo. Esto es lo que les decía en el video anterior, donde la caja torácica se transforma en un compartimento totalmente sellado, donde la presión dentro de él es negativa. Bueno, esto se logra a raíz de la conjunción o distribución de estos tres músculos. Tenemos los intercostales externos, que son elevadores de las costillas, los intercostales medios y los intercostales interno y subcostal. Fíjense, estos son los intercostales, están colocados en externo, lo que sería fuera hacia afuera, externo, medio y posterior, o interno. Externo, medio, interno. Aquí se nota cómo las fibras van de un lado hacia el otro, cerrando completamente la caja torácica. Por otro lado, el triangular del costal, que era el grupo que estaba por dentro del plano óseo, fíjense cómo se inserta por el lado de adentro del esternón y va prácticamente a todos los cartílagos costales. Esto ayuda a que los cartílagos se bajen y disminuyan el diámetro del tórax, o sea que ayuda a la expiración. Es el único músculo posterior de la pared anterolateral del tórax y une su fibra a los cartílagos costales. Aquí vemos los planos superficiales, el pectoral menor, pectoral mayor. Nosotros ya vimos plano de los serratos, del serrato anterior, ya lo vimos con hombro. Sin embargo, vamos a ver cómo se constituye la axila. ¿Se acuerdan? En uno de los videos, no me acuerdo si era el miembro superior, pero no me acuerdo si fue en músculo o en hueso, donde les hablé que la región de la axila era un hueco que quedaba delimitado por los planos musculares que la constituían. Comprende tres regiones: la axila, región escapular y deltoide. La deltoide es la más externa, nosotros ya la vimos, ya la mostré bastante. La región escapular está constituida por sus músculos. Sin embargo, la región axilar está constituido por las paredes blandas, es decir, por los músculos que van desde el tronco, desde el tórax hacia el miembro superior, situada entre la pared costal por dentro, la articulación escápulo-humeral por fuera y el omóplato hacia atrás. Tiene forma de pirámide cuadrangular truncada, es decir, que vamos a encontrar 4 paredes, una base, un vértice y una cavidad axilar. La base corresponde a la superficie cutánea, es decir, a la misma piel. Contiene el paquete vasculonervioso de la axila, constituido por la arteria y vena axilar y numerosos ganglios,
y el plexo braquial y sus ramas terminales. ¿Por qué es importante? Porque la axila es otro punto de control de pulso. Pasa lo mismo que no pasa con la región poplitea, no cuesta hallar a la arteria porque hay mucho tejido blando, no tenemos una base de apoyo. De ahí que, más allá de la redundancia y del que vivo recordándoles, el canal del pulso sigue siendo el de preferencia, porque al tener un plano óseo y darnos una base donde apoyar la arteria es más seguro, sobre todo cuando estamos empezando nuestra carrera, de encontrar rápido y fácil el pulso. Sin embargo, si los miembros superiores están muy fríos, es probable que el pulso disminuya. Por ende, hay que ir a la axila. Además, la región axilar es donde se toma con mayor frecuencia la temperatura axilar. Les explico esto porque la axila, si bien es una cavidad, está recubierto por músculo, por piel, está muy irrigada, por eso nos da una temperatura lo más cercana a la corporal, a lo que estaría la temperatura interna del individuo. Sin embargo, el que es más exacto de todo es la temperatura rectal, porque nos está dando la temperatura interna del individuo. Pero siempre se elige la axilar porque vulnera menos la intimidad del paciente. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que aparte que tiene el paquete vasculonervioso, arterias, venas, los ganglios, es muy rico en ganglios, y de hecho estos ganglios se suelen ver afectados cuando la persona tiene, por ejemplo, mucho en las mamás que tienen su bebé y comienzan a dejar el pecho, comienzan a sufrir mastitis, y son los primeros los ganglios afectados. Igual cuando la persona sufre de cáncer, son los primeros ganglios que se palpan antes de encontrar, por ejemplo, la causa primaria de eso. Hasta ahí lo que es la axila, o de región escapular ya la vimos, y deltoides también. Los músculos de la pared anterolateral del abdomen cubren al abdomen de tal manera que le dan ese aspecto de escudo abovedado que habíamos hablado en el video anterior. Este escudo lo que hace es contener a las vísceras abdominales. La pared está constituida por 5 músculos: el recto del abdomen, el piramidal, transverso, oblicuo interno, oblicuo externo. La contracción de los músculos anchos del abdomen tiene como acción comprimir las vísceras abdominales, por lo tanto intervienen en la micción, defecación, expiración forzada, vómito y parto. Es decir, que aumenta la presión intraabdominal y ayuda para la evacuación tanto de diuresis como de catarsis. En el parto estos músculos también ayudan en la expulsión del feto, y en la expiración forzada cuando el individuo se encuentra con una dificultad respiratoria grave. Entonces tenemos el músculo transverso, recto. Fíjense que estos rectos tienen la particularidad, recto anterior del abdomen, es uno de cada lado, tienen estas pequeñas cinchas musculares entre las fibras musculares, lo que aumenta su resistencia. Y si es una persona que entrena estos músculos, va desde la apófisis sifoide del esternón hasta la sínfisis del pubis. Estas son las famosas tablas que se le forman a hombres y mujeres que entrenan mucho la zona abdominal. El piramidal, que es un músculo chiquitito, y luego vienen los oblicuos, el oblicuo interno y el oblicuo externo. Fíjense que todas estas con sus fibras aumentan la resistencia del abdomen. Sin embargo, acá le quería mostrar, esto es como donde suelen presentarse las hernias inguinales, que es como una falla en el tramado del músculo,
porque para que ustedes entiendan, la hernia es un conducto preformado, es decir, que la persona nace con eso, ya sea hernia inguinal, hernia umbilical, hernia hiatal, se nace con eso, o sea que es un conducto preformado, que puede o no manifestarse a lo largo de la vida, puede que uno nazca con eso, pero si nunca engorda, si nunca cambia su contextura física, es probable que no desarrolle una hernia. Sin embargo, el hecho de aumentar de peso, aumentar el contenido graso, no hacer un buen entrenamiento, es decir, que el músculo no esté entrenado y las fibras se vayan debilitando, y que en el transcurso de esa debilidad en las fibras musculares uno haga un esfuerzo, provoca que se abre o se expanda ese conducto preformado. Pero hernia es un conducto preformado, uno tiene que nacer con eso. Y en las mujeres se presenta mucho, por eso forma parte, lo estoy nombrando acá, a este rafe tendinoso que se llama línea alba o línea blanca, que no es más que los tendones de unión entre el recto anterior de cada lado de la pared, entre los rectos del abdomen. Del apéndice sifoide hasta la sínfisis de pubis, es ancho en su parte superior, hasta 2 o 3 dedos por arriba del ombligo, luego es angosta y lineal, y está esencialmente constituida por el entrecruzamiento de la aponeurosis en el músculo transverso del abdomen, los oblicuos mayor, interno y externo. Bueno, esta línea alba, o blanca, cerca del ombligo y mucho más común en las mujeres, tiende a ser más débil. Es decir, que muchas mujeres ya nacemos con esta debilidad en el entrecruzamiento de las fibras, lo que permite que después se desarrolle una hernia. Por ejemplo, en mujeres obesas, se puede dar en ambos sexos, pero se presentan con mayor frecuencia en mujeres que en hombres, donde vemos que la persona tiene como un abultamiento que sale del ombligo. Esos abultamientos son vísceras, es decir, el intestino delgado encuentra esa debilidad entre las fibras aponeuróticas y tendinosas de la línea alba y comienza a salir y armar como un globo o una pelota. Dependiendo de la edad del individuo se opera, pero al ser un entramado, un conducto preformado suele presentar debilidad porque es aponeurosis y es tendones. Es decir, que no tienen mucha regeneración, sino más bien a cicatrización. Es decir, regeneración habla de que se regenera la misma estructura que se perdió, músculo. Pero en el caso de una cicatrización ya no es la misma fibra, no es el mismo componente, sino que es un componente de relleno. En este caso es tejido laxo, que no cumple la misma función que esta fibra tendinosa, sino que es simplemente de relleno. Por lo cual una mujer que se opera de la línea alba, de esa hernia umbilical en la línea alba, suele presentar la misma hernia posterior. ¿Por qué? Porque más si no baja de peso, si continúa haciendo actividades que no corresponde. Esos son los casos de mujeres que se tienen que poner mallas abdominales porque ese rafe tendinoso no puede contener la víscera y vive con esa hernia en exposición. Y ahora hablamos del músculo que podría decirse que es el más importante porque constituye el músculo de la respiración por excelencia. Sin él, no respiramos. Si él deja de funcionar, nosotros no respiramos. Es muy ancho, aplanado y delgado, constituye un tabique muscular que separa el tórax del abdomen, tiene forma de bóveda alargada y transversal, con convexidad hacia arriba, y se fija en todo el contorno de la parrilla costal y del esternón, con lo cual termina cerrando la base de ese cono truncado que era el tórax o la jaula torácica y la sella por completo por abajo. Hasta ahora hemos estado viendo cómo se sella por arriba con los músculos de la pared superficial, pectoral mayor, pectoral menor y los serratos, más los intercostales, cierran todo lo que es la parrilla costal. Por arriba ya vamos a ver en cabeza y cuello los músculos del cuello,
y por debajo es el diafragma que se inserta en toda la parrilla costal y sella por completo la cavidad torácica. Esa bóveda es irregular, en más de hecho se dice que tiene como 2 jivas de camello, está dividida en 2 partes laterales por una escotadura cerca de la columna vertebral y una depresión en la región medal que corresponde donde se apoya el corazón. Está constituido por 2 partes, y esto es importante. Una es tendinosa y central, es decir, que la parte tendinosa del músculo está en el centro, no en la periferia. Y que se denomina centro frénico o tendinoso, y otra periférica y muscular formada por los fascículos musculares que se insertan alrededor del orificio del tórax, es decir, se inserta en toda la parrilla costal. El centro frénico es la lámina tendinosa muy resistente, alargada transversalmente, escotada, es irregular y se dice que se asemeja a la hoja de un trébol, es decir, que tiene 3 hojas que se dividen anterior, derecha e izquierda. En la unión de estas hojas vamos a ver el orificio de la vena cava inferior. Entonces, esto es el centro frénico, fíjense cómo se asemeja a 3 hojas de trébol. Esto es la parte muscular que se va a terminar insertando en todo el reborde de la parrilla costal. Esto es un corte medial. Acá lo estamos viendo, cortamos a la altura de las costillas, lo estamos viendo desde arriba al músculo. Y este es lo más importante, tiene 3 orificios, es decir, que 3 estructuras atraviesan al diafragma. Como dijimos, entre la lámina anterior y derecha se encuentra el orificio de la vena cava inferior. Solamente la vena cava inferior la atraviesa. Luego vemos ya en la parte muscular al esófago y a la arteria aorta. Este pase, aquí cuando la aorta atraviesa el diafragma, cambia de nombre. Mientras esté en el tórax y hasta llegar al diafragma se llama aorta torácica. Una vez que atraviesa el diafragma ya pasa a llamarse aorta abdominal. Más adelante cuando demos vasos, grandes vasos, lo vamos a entender. El esófago por delante y la aorta por detrás prácticamente a unos centímetros de la columna vertebral, porque esto ya es el cuerpo de las vértebras dorsales. Su porción periférica o muscular se inserta en todo el contorno de la inferior del tórax, de la columna, la costilla y el esternón. En la porción lumbar se distinguen 3 pilares, entre ellos, 2 pilares, perdón, y entre esos pilares es donde atraviesa la aorta. Esto es un esquema viendo el músculo desde abajo, o sea, desde la pared, desde el abdomen hacia arriba. Volvemos a ver, esto es el esófago, el orificio de la vena cava, y aquí está la aorta. De nuevo, los orificios, vena cava, esófago, y acá entre los pilares pasa la aorta, el centro frénico y la zona muscular. Es el músculo respiratorio por excelencia. Vamos a recordar de nuevo los orificios porque esto es pregunta de examen. El diafragma presenta 3 grandes orificios. El orificio de la vena cava inferior, que está situado en el centro frénico, es elíptico. El hiato aórtico, que es fibroso, está rodeado por el arco tendinoso y por los pilares del diafragma. Y el conducto, el hiato esofágico, que es muscular, se encuentra a la altura de la 10ª vértebra dorsal y tiene forma elíptica. Los orificios temáticos del tronco simpático y de los nervios esplénicos, la vena ácida y SMA. Estos orificios se hallan a cercanía de la inserción de los pilares diafragmáticos. Básicamente lo que a nosotros nos interesa es que ustedes sepan. Cuando nosotros preguntamos quiénes atraviesan el diafragma, son la vena cava inferior,
la aorta y el esófago. ¿Qué hace el músculo? Diafragma es inspirador. Tradicionalmente se afirma que aumenta las 3 dimensiones de la caja torácica. Al contraer las fibras diafragmáticas, su curvatura se endereza y abaten ligeramente el centro fénico, lo cual resulta un aumento del diámetro vertical, es decir, que alarga el tórax. Las fibras musculares toman lugar en su punto fijo en el centro frénico, el cual está inmovilizado por el pericardio hacia arriba y la víscera hacia abajo, y actúa como las costillas, sobre las costillas elevándolas, o sea que aumenta el diámetro anteroposterior para la inspiración. Cuando la costilla se levanta, se desplaza lateralmente y se proyecta el esternón hacia adelante. Fíjense, el diafragma asciende, esto es en el proceso de la inspiración, las costillas, el esternón se retrae, las costillas bajan gracias a los intercostales y se disminuye el diámetro anteroposterior del tórax y se produce la expiración. Ahora, cuando el diafragma desciende, eleva las costillas, eleva el esternón y aumenta el diámetro anteroposterior del tórax, generando la inspiración. Hasta acá lo que son músculos del abdomen, músculos del tronco. Como ven, hay muchos músculos que se vuelven a nombrar, sobre todo lo que formaban parte de miembros inferiores. Así que ahora vamos a ver, vamos a pasar a cabeza. Cabeza es un poquito más complicado, dado que tenemos mucho más hueso. Básicamente la cabeza está formado por huesos que están soldados entre sí, sobre todo en la edad adulta. En el niño estos todavía son maleables porque entre cada hueso hay tejido conectivo y cartilaginoso hasta aproximadamente los 2 a 3 años, de hecho hasta los 5 años, donde termina de fusionarse completamente el cráneo del niño. Antes de eso suele ser bastante maleable, porque tiene todavía tejido cartilaginoso que lo une. Por eso es que, por ejemplo, acá la coronilla del bebé, sobre todo los recién nacidos, ustedes le tocan y no se siente hueso. De hecho, no tiene hueso, es solamente piel. Por eso se le dice que no le estén tocando la cabeza todo el tiempo, porque literalmente pueden romper un vaso y causar un hematoma, suturar a la pobre criaturita por estar queriendo acariciarle la cabeza. Los huesos no están soldados, sino que están unidos por cartílago. A medida que avanza en edad el niño, eso se va cerrando. Pero en sí vamos a hablar como si fueran ya la cabeza de un adulto. ¿Cómo lo vemos en un adulto? Consta de 2 partes, el cráneo propiamente dicho y la cara. En el cráneo se observa una porción superior llamada calota y una base. La cara es un macizo oso que está constituido por 13 huesos, 6 son parilaterales y 1 solo que es medio impar llamado vómer. Fíjense, esto es la cara. Básicamente cortando por las órbitas oculares y hacia atrás se va a llamar cráneo. Todo esto es cabeza, pero esto es cara y todo lo que es desde el frontal, de la frente hacia atrás, es el cráneo. Esto sería la base del cráneo visto desde afuera y de manera inferior. Acá vamos a poder apreciarlo mejor. Todo esto es cabeza, todo esto. Pero esto que está aquí adelante se llama cara y esto se va a llamar cráneo. Desde acá hacia atrás, todo esto se llama cráneo. A su vez tenemos que el cráneo se divide en 2. Calota, que es como una tapa, y base del cráneo.
Esto es cuando cortamos desde el plano sagital, volvemos a ver, acá le voy a volver a mostrar esto, va a ser la calota, todo esto que está hacia arriba va a ser la calota, y todo esto que está aquí abajo ya se va a llamar base, tanto endocraneal como exocraneal, o también llamado neurocraneal, porque están las estructuras neurológicas ahí, o esplenocráneo, que está haciendo referencia a los órganos a los cuales interactúa. Tenemos entonces la bóveda craneal en sí, la base, la calota. Otra cosa que es interesante que observen aquí, esto que ven aquí, que parece como el entramado de una hoja, pero en realidad son las impresiones que dejan el discurrir de las arterias por toda la zona cerebral, que esto a medida que vamos creciendo va obviamente a ser prisionado, y por eso deja esa impresión en el cráneo, pero esto son más que nada las ramas arteriales que se impregnan ahí en el hueso. Estos son diferentes huesos, maxilar superior, y ahora vamos a entrar a verlo en mayor detalle. La calota, como yo le decía, compuesto por el frontal, parietal y parte del occipital. De nuevo se ven este entramado aquí parecido al de una hoja, pero son nada más que las impresiones que dejan las arterias al pasar. Entonces, ¿quiénes son los huesos que van a componer el cráneo propiamente dicho? Vamos a tener frontal, parietal, que son 2, occipital y temporal, que son 2. ¿Qué particularidades tienen los huesos del cráneo? Que todos tienen irregularidades, o sea que no tienen una forma definida. Todos son huesos huecos, es decir, que dentro de ellos, a pesar de tener esta forma irregular, son cavidades huecas. Por ejemplo, el frontal, el temporal, son todos cavidades huecas. Esas cavidades huecas se llaman cavidades neumáticas. ¿Para qué sirve? Esa cavidad neumática es lo que nos da el tono de voz a nosotros como individuos. Las cuerdas vocales vibran y genera el sonido, pero el rebote dentro de las cámaras neumáticas es lo que nos da nuestro timbre de voz, que sea más agudo, que sea más grave, que pueda tener talentos musicales o no. Todo depende de qué distribución de cámaras neumáticas tenga. Todos los huesos de las caras también tienen cavidades neumáticas. Pero ahora vamos a hablar de lo que es el cráneo primeramente. Tenemos el frontal, los parietales, porque son 2, occipitales uno solo, y el temporal. Entonces ustedes van a tener huesos que van a ser únicos, medios e impares, o sea, son únicos y medios. Y los otros que son laterales y pares. Los que son laterales son solamente 2, los parietales y los temporales. El resto de los huesos son todos impares y medio. Vamos a comenzar con el etmoide. Como ustedes ven, el etmoide es el hueso que se aloja justo detrás del frontal. Forma parte de la base del cráneo. Son 2 masas cuadriláteras unidos por un RAF articular perpendicular. Básicamente el esquema del mismo van a encontrar que son 2 láminas perpendiculares colgando entre sí, que tienen en su interior estas 2 masas cuadriláteras, tienen lo que se llaman las pequeñas celdillas, que son estas que están acá, para los nervios olfatorios. A su vez, en esta lámina perpendicular, aquí está llena
está llena de pequeños orificios, con lo cual pasa a llamarse lámina cribosa. Por esta lámina cribosa atraviesan los nervios olfatorios y llegan hasta la nariz. Este hueso forma parte de las fosas nasales y de las órbitas oculares. Entonces acá comenzamos con un pequeño trabalengua. Vamos a decir que estas masas tienen una cara interna y una cara externa. Fíjense que está ubicado justamente en el medio, por detrás del frontal, y en el medio de lo que es el rostro. Con lo cual va a formar parte de las fosas nasales y de las órbitas. Fíjense, esto es la órbita, acá nos está mostrando la órbita, y acá estarían las fosas nasales. Fosas nasales, y aquí la órbita. Como podemos ver, forma parte su lámina o cara interna de una de las ramas cuadriláteras, forma la pared externa de la nariz. Pared externa. Y su cara externa forma la pared interna de las órbitas oculares. Sé que es un lindo trabalengua, pero una vez que lo aprendan van a estar bien. Entonces, de estas dos tiene una lámina horizontal, una lámina perpendicular. En la lámina horizontal tiene dos masas cuadriláteras que presentan pequeñas celdillas donde se van a alojar los nervios, olfatorios que atraviesan esta lámina cribosa. A su vez, estas láminas cuadriláteras tienen una cara interna y una cara externa. La cara interna forma la pared de las fosas nasales externa, y la cara externa de esta lámina forman la pared interna de las órbitas oculares. Así lo van a encontrar en los libros. Y por arriba tiene una pequeña masa ósea llamada cresta Galli. Entonces, repitiendo, es un hueso irregular, tiene dos láminas, una perpendicular y otra horizontal. En la horizontal está llena de pequeños orificios, con lo cual recibe el nombre de lámina cribosa, por donde van a atravesar los nervios olfatorios. A su vez, tiene como colgando de la lámina horizontal dos masas cuadriláteras, las cuales presentan celdillas que tienen o donde se van a alojar los nervios olfatorios. Esas masas cuadriláteras tienen una cara interna y una cara externa. La cara interna del etmoide, de las masas laterales del etmoide, nos van a formar la pared externa de las fosas nasales. Y la cara externa nos va a formar la pared interna de las órbitas oculares. Es decir, que forma parte de solamente dos orificios, la nariz y las órbitas oculares. A ver si tengo una foto en solitario. Aquí está, una foto en solitario, pero un poquito atravesada por flechas. Esta sería las dos láminas, lámina horizontal, lámina perpendicular. Aquí está la cresta Galli. Estas son las dos masas cuadriláteras. Fíjense que no son, esto es la lámina cribosa, cresta Galli, la lámina cuadrilátera, cara externa, cara interna. La cara interna de esta lámina va a formar la pared externa de la nariz, y la cara externa va a formar parte de las órbitas
o la pared interna de las órbitas oculares. Este es el etmoide. Ahora viene uno de los huesos más lindos, fíjense, se parece a una mariposa, algunos lo ven como un murciélago. Se da por su estructura tan particular, tan irregular, tiene un cuerpo, 2 alas mayores, 2 alas menores y 2 pequeñas apófisis que parecen patitas, que son las apófisis pterigoides. Alas mayores, alas menores. En su cuerpo, aquí, esto que está aquí, se denomina silla turca. En esa estructura denominada silla turca, porque se asemeja a una silla turca, se aloja la hipófisis. Lo van a dar después en fisio, lo vamos a nombrar nosotros un poquito más adelante, pero le voy a decir lo que es la hipófisis porque es muy importante. La apófisis es la glándula madre, es la que genera hormonas precursoras para activar a otras glándulas que generan hormonas. Es decir, es una glándula que estimula a otras glándulas. Por eso es muy importante. Porque, por ejemplo, cuando estamos creciendo, estimula la hormona de crecimiento. En la época de la adolescencia, en la mujer estimula la producción de estrógeno y progesterona, y en el hombre la testosterona, y así vamos desarrollando las características sexuales de cada sexo. Entonces, esta es una hormona, una glándula muy importante, se llama hipófisis y se aloja en la silla turca. Este es el hueso efenoide. Van a encontrar en el libro que le dice que se asemeja a una mariposa por sus alas mayores, alas menores y estas 2 apófisis pterigoides que parecen 2 patitas. Este es el cuerpo donde está la silla turca que aloja a la hipófisis. Esta es la base del cráneo en su totalidad. Aquí lo estamos viendo completamente. Los huesos que la componen desde adelante hacia atrás, esto es anterior y esto es posterior. Anterior, posterior, tenemos frontal, el etmoide, y aquí se ve muy bien lo que es la cresta gali y la lámina cribosa, el esfenoide, con sus alas mayores, sus alas menores, los temporales, estos que están aquí en marrón serían los parietales, y por último, el occipital, que cubre toda la parte posterior de la cabeza. Y aquí está el orificio del occipital, el agujero magno, agujero mayor o agujero occipital, cualquiera de la forma que lo encuentren en el libro está bien. Por aquí es donde va a entrar la columna vertebral al cráneo. Esto que ven aquí son las fosas, donde se llaman fosas cerebelosas porque es donde se apoya el cerebelo. El cerebelo, lo vamos a ver después cuando demos sistema nervioso central, pero para ir adelantando, el cerebelo se encarga de lo que es el equilibrio. El equilibrio y la marcha de la persona. De hecho, una mínima cantidad de alcohol puede afectar grandemente al cerebelo y la persona con alcohol en sangre no camina correctamente, al contrario, siente que se le mueve todo el piso. Es una persona que camina como que si se estuviera por caer. Y de hecho, esa es una de las marchas que ustedes lo deben estar viendo, si es que ya no la vieron, que es la marcha cerebelosa. Se suele dar en el paciente con Parkinson o paciente con traumatismo endocraneal, donde comienza a caminar como si estuviera mareado o si estuviera, estoy pisando las nubes. Suele ser un ejemplo de cómo se expresa el paciente cuando tiene ese tipo de marcha muy dificultosa y parece estar completamente mareado. Bueno, volviendo al tema. Tenemos de adelante hacia atrás frontal, etmoide, efenoide, temporal y occipital. Y aquí vamos a ver un poquito qué estructuras vemos nosotros dentro de la base del cráneo. El agujero magno, como ya le había dicho, por aquí ingresa la columna vertebral. No sale, chicos, porque la columna vertebral
o la columna raquídea, como yo le había dicho en el video anterior, es la más primitiva, la primera que se genera en el cuerpo embrionario cuando estamos en el útero de nuestra madre. Y después de ahí ingresa a la cavidad craneal y comienza a desarrollarse el cerebro. El agujero auditivo es, porque este es el temporal, este se llama peñasco del temporal, es donde se aloja el sistema auditivo. Aquí dentro de este peñasco están lo que se denominan los 3 huesecillos del oído, el martillo, yunque y el estribo, que son los huesitos más pequeños del cuerpo humano. Aquí tenemos el agujero oval, el agujero rasgado anterior, el agujero redondo mayor y menor. Por esto van a pasar las ramas de la carótida interna, van a salir algunos nervios. Estas son las alas mayores del efenoide, la silla turca donde se aloja, o también la van a encontrar como fosa hipofisiaria. Estábamos hablando lo mismo, es el lugar donde está la hipófisis, las alas menores del efenoide, las alas mayores del efenoide. Y ahora vamos a hablar del occipital. El occipital también es un hueso irregular, tiene una cara exocraneal y endocraneal. Aquí se observa lo que es, en esto de lo que es la estrellita, el agujero magno. Estos son los cóndilos por los cuales se va a articular el atlas. Recuerdan que el atlas era la primera cervical, que tenía esos 2 arcos óseos y tenía sus carillas articulares para articularse con el cóndilo del occipital. Bueno, estos son los cóndilos del occipital y estas sus carillas articulares que se van a articular con el atlas. Aquí arriba tenemos el atlas y el agujero magno por donde va a ingresar la columna vertebral. Esto es meramente informativo, donde nacen y por dónde van a pasar los nervios. Por ejemplo, el trigémino va a pasar por la hendidura esfenoidal, el agujero redondo mayor y el agujero oval, porque tiene 3 ramas, van a pasar los nervios trigéminos y se van a dirigir a la cara. Los vasos que van a irrigar todo el cerebro van a ser la arteria carótida, la arteria vertebral, que se acuerdan que yo les dije en el video anterior, que era la que venía y atravesaba los agujeros vertebrales que tenían las primeras 7 cervicales e ingresaba a la cabeza. Y toda esa sangre va a drenar a través de la vena yugular por el agujero rasgado posterior. Estos pares craneales no se preocupen que lo vamos a dar en detalle cuando demos sistema nervioso central. Entonces, repasando, tenemos en el cráneo la calota y la base del cráneo. La calota estaba compuesta por la mayor parte del frontal, los parietales que son pares, los temporales que son pares y el occipital que se encuentra hacia atrás. El resto también forma parte de lo que es la base del cráneo. De adelante hacia atrás tenemos el frontal, que es este. Ahí por detrás y abajo se encuentra el etmoide, luego viene el esfenoide, el peñasco del temporal y por último el occipital que tiene el agujero magno o agujero temporal. Entonces los huesos impares y medios son el frontal, etmoide, esfenoide y occipital. Y los huesos pares y laterales son los parietales y los temporales. Ahora vamos a pasar al macizo de la cara. Se le llama macizo porque los huesos están completamente fusionados, también tienen una forma irregular. La mayoría tiene, por no decir todos, tienen lo que son las cavidades neumáticas, con lo cual son huesos huecos de forma irregular. Son 6 pares y uno que es impar y medio. Entonces tenemos el maxilar superior,
los palatinos, en realidad serían los maxilares superiores, los palatinos, los nasales, el vómer, porque es el único impar y medio. Los cornetes nasales inferiores, en libros españoles lo van a encontrar como concha, porque se parecen a las conchas de mar, ungis o lagrimal, malar o cigomático, perdón. Y por último, y no forma parte del macizo de la cara porque este hueso está separado, pero sí forma parte de la cara porque termina siendo la mandíbula. En algunos libros lo encuentran solo como mandíbula, que es la nueva nomenclatura, o también lo van a encontrar como maxilar inferior. Cualquiera de los dos vocablos está bien. Entonces, tenemos estos huesos o estos macizos de la cara tienen la otra particularidad que forman o van a terminar de dar formas a los orificios de la cara. Fíjense, a los ojos, la nariz y la boca. Tenemos el maxilar superior, derecho, izquierdo. Por aquí atrás esto que está en rojo sería el... No, este es el lagrimal. Por debajo del lagrimal, allá en el fondo, estaría el vómer. Estos son los cornetes inferiores. Fíjense que los cornetes inferiores son únicos, pero ya vamos a ver que tenemos más cornetes. Los lagrimales, que están en la cara, en la pared interna de las órbitas oculares, el cigomático o malar, por debajo, por detrás y por debajo están los palatinos, y esta es la mandíbula o maxilar inferior que está articulado con el macizo de la cara, ¿sí? No está fusionado como si lo están todos los otros huesos. Está articulado con el macizo de la cara. Entonces, el vómer, fíjense, está por debajo del etmoide en su lámina perpendicular y de la lámina cribosa. Esto es lo que forma el tabique nasal o la pared de la narina también. Y por último está el cornete inferior. Entonces acá estamos viendo el vómer, que es único y medio, que está por debajo de la lámina perpendicular del etmoide. Y su masa lateral, también del etmoide, que va a formar parte de la pared externa de la nariz. Y dentro, también debajo de la pared externa, tenemos el cornete inferior. Fíjense que aquí tiene el nombre español, pero nosotros lo conocemos como cornete nasal inferior. Pero nosotros tenemos tres cornetes, tenemos uno superior, medio e inferior. ¿Cuál es la diferencia? Que los cornetes superior e inferior son parte de la lámina de la masa lateral del etmoide. Por eso decíamos que formaba esa pared externa. Nos brinda lo que son los cornetes superior, medio de la pared lateral de las fosas nasales. Luego tenemos el hueso maxilar superior, que aquí tenemos un pequeñísimo detalle. El maxilar es el único hueso del macizo facial que forma parte de las tres cavidades que tenemos en el rostro. Su lámina perpendicular forma parte de las órbitas oculares. Su arco inferior forma lo que es la bóveda, junto con los palatinos, forma parte de la bóveda bucal, o sea, la parte de arriba de la boca, y su lámina interna forma parte de las fosas nasales, termina siendo el piso, fíjense, se transforma en el piso de las fosas nasales y en la bóveda o techo de la boca, está en el medio de los dos. Entonces, es el piso de la nariz y el techo de la boca. Y su lámina perpendicular forma parte de las órbitas oculares. Es decir, que es el único hueso que forma parte de las tres cavidades, de los ojos, de la nariz y de la boca.
forma parte de la pared interna de las órbitas oculares, es el piso de las fosas nasales y es el techo de la boca. Es como un departamento, digamos. En este caso, uno es el piso y el otro es el techo. Por eso habla de lámina, aquí van a estar las fosas nasales, aquí se van a alojar las fosas orbitarias, la fosa cigomática, que es esto que está acá. Esto forma parte del paladar, que es decir, el techo de la boca. Y esto que vemos acá es la cavidad neumática, es decir, este hueso se le sacó un pedazo y se ve aquí como es hueco en su interior. Aquí también se ha cortado las láminas perpendiculares, que son estas, y se ven la cavidad es hueca del maxilar, los maxilares superiores. Estos son los palatinos. Fíjense qué hueso tan irregular. Está detrás de los maxilares, tiene una lámina cuadrilátera, son dos y forman parte del paladar duro. Las fosas nasales se encuentran justo después de, del hueso frontal, son muy pequeños, no forma toda la nariz porque la mayor parte de la nariz es cartílago. Por eso cuando la persona muere y entra el sistema de putrefacción, el cartílago se pierde y es como que la persona pierde la nariz. Y es porque los huesecillos propios de la nariz son muy cortos. El resto de la narina se conforma, todo esto que nosotros tenemos acá adelante y se mueve, son cartílagos. Por eso algunos van a tener más o menos desarrollado el cartílago, por ende van a tener una nariz más o menos grande. Aquí estamos con los cornetes nasales. Como yo le decía, la masa lateral del etmoide nos brinda el cornete superior y el cornete inferior. Y el cornete inferior es único. Perdón, superior, medio, el inferior, que es un hueso único. Aquí lo vemos con la mucosa completamente. ¿Por qué es importante saber la ubicación de los cornetes? Esto que estamos viendo, la pared está cortado, así sagitalmente la nariz, y estamos viendo la pared externa de las narinas. Esto era la masa lateral del etmoide, la cara interna formaba parte de la cara externa de las fosas nasales. Es importante saber la ubicación porque alrededor de estos cornetes se llena de mucosa y la mucosa hace un repliegue. Y entre cada uno de esos repliegues existe lo que se llama un meato. Entonces vamos a tener un meato superior, un meato medio y un meato inferior. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para comunicarnos con las diferentes cavidades neumáticas. Fíjense, a través del cornete superior nos podemos conectar con las cavidades neumáticas del etmoide. Del cornete medio con la cavidad neumática del frontal y del inferior con la cavidad neumática del maxilar superior. Es muy importante tener en cuenta esto porque hay muchas personas que sufren de una patología, sobre todo en invierno, llamada sinusitis. Tal vez alguno de ustedes fue diagnosticado con sinusitis y va a saber a lo que me refiero. Porque estas cavidades neumáticas no son simplemente hueso. Todas estas cavidades neumáticas, toda esta parte hueca está recubierta por mucosa. Y todo lo que esté recubierto por mucosa puede sufrir algún tipo de alteración debido a un agente extraño, debido al medio ambiente y demás. Al ser mucosa se puede resecar o irritar. Muchas veces cuando se tiene alguna infección o alergia, se genera demasiado moco, esos meatos son permeables y esa mucosidad con agentes infecciosos, por ejemplo una bacteria, un virus, un hongo, ingresa a la cavidad neumática. Si esto se inflama, el conducto, que es muy pequeño, se cierra. Y esa mucosidad con esa bacteria, con ese virus, con ese hongo, queda dentro de la cavidad neumática, se regenera, irrita la mucosa genera más mucosidad, y la persona que tiene sinusitis, lo va a saber mejor
o va a entender mejor a lo que yo me estoy refiriendo, siente un dolor terrible dentro de los huesos, siente una congestión como que le va a explotar el hueso, porque no es un dolor de cabeza, sino que es un dolor de hueso totalmente rígido, siente que se le está inflamando la cara y probablemente por fuera el tejido blando no se note, pero todo el proceso esté por dentro en las cavidades neumáticas. Bueno, esa es la sinusitis. El procedimiento estándar, porque incluso hoy hasta la se puede hacer una endoscopía. Con los instrumentos son cada vez más finitos, se puede hacer una endoscopía y ver cómo se encuentra ese seno neumático, y se ingresa justamente por los meatos que se encuentran debajo de estos senos de los cornetes, superior, medio e inferior. Y otra cosa, que está bien esquematizado, está la lámina cribosa, y fíjense, está el nervio olfatorio, la lámina cribosa, como está dando los nervios olfatorios para que la nariz cumpla su función con el sentido del olfato. El hueso malar nos forma los pómulos. Por dentro de las órbitas nasales, de las órbitas oculares, se encuentran los lagrimales. Este es el hueso cigomático malar, este es el que se suelen fracturar sobre todo los boxeadores. El hueso temporal, que ya lo habíamos visto, esto por dentro, esto por fuera, perdón, de la base del cráneo. Esta es su cavidad glenoide para articularse con el cóndilo del maxilar inferior o de la mandíbula. Fíjense que son terminologías que nosotros ya veníamos manejando. Si no recuerdan, cavidad glenoide y cóndilo lo vimos en lo que es la articulación húmero-radial, lo vimos en la articulación fémoro-tibial, y ahora lo volvemos a ver acá. Es decir, que nuestro hueso maxilar inferior, ya lo vamos a ver, tiene un cóndilo que se tiene que articular en esta cavidad glenoide. Como yo le había dicho, cavidad glenoide toma nombre porque es una zona excavada donde tiene una carilla articular. Y por último, el macizo facial inferior o mandíbula o maxilar inferior. Cualquiera de los nombres está bien. Van a tener, se aloja la arcada dentaria. Algunos tienen una mayor prominencia, esto es el mentón. Tiene dos ramas ascendentes y perpendiculares que terminan en estos cóndilos, que son estos que están acá, los cóndilos con los cuales se va a articular con el temporal o la cavidad glenoide del temporal. Acá se ve muy bien la articulación maxilotemporal, maxilo porque es el macizo, el maxilar inferior. Fíjense que incluso tiene un pequeño menisco. Tiene un pequeño menisco para trabajar y que no se desgaste la articulación entre el cóndilo y la cavidad glenoidea. Tiene un pequeño menisco maxilar, se llama. Esta articulación temporomandibular es una diartrosis, tiene movimientos de descenso, elevación, diducción o lateralidad, antepulsión, ir hacia adelante, retropulsión, llevar hacia atrás la mandíbula. Tiene una cápsula articular y ligamentos débiles. Por eso, ante un traumatismo, se puede producir la luxación, es decir, literalmente la mandíbula puede salirse de su articulación y dejar a la persona sin la posibilidad de poder movilizarla. Entonces, estos realizan elevación, descenso, lateral, antepulsión y retropulsión. Son los masticadores. Ya lo vamos a ver con mayor detalle en otro PowerPoint. Ahora vamos a ver lo que son los músculos de la cabeza, donde vamos a ver esos mismos músculos, pero en mayor detalle.
Los músculos de la cabeza los vamos a dividir en músculos masticadores y en músculos cutáneos. Esto lo tienen que saber muy bien. Los músculos masticadores son 4 a cada lado, 4 aquí, 4 aquí. Son el temporal, macetero, pterigoideo externo y pterigoideo interno. El temporal es un músculo que se aloja en la fosa temporal, aquí por arriba de la oreja, y sus fibras convergen hacia la apófisis coranoidea del maxilar inferior. Está cubierto por la aponeurosis temporal, que es gruesa y resistente. Fíjense, este es el músculo temporal, se aloja en toda la fosa temporal y luego se dirige a la apófisis pterigoide del hueso maxilar inferior. Acá retiramos este músculo, está alojado en toda la fosa temporal. Por eso, cuando uno mastica, más cuando mastica, porque está utilizando la fuerza para generar el bolo alimenticio, uno puede ver cómo se le mueve el músculo, porque está trabajando, justamente está cortando y elongando su fibra para poder realizar el movimiento de la masticación. Se ve muy bien cuando, sobre todo si tiene poco cabello, cómo se mueve el músculo. Y se dirige a la apófisis pterigoide, esa apófisis puntiaguda, coranoide, perdón, del maxilar inferior. El macetero, por otro lado, es un músculo corto, grueso y rectangular. Se extiende del arco cigomático a la cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior, cubierto por su aponeurosis delgada. Fíjense, está desde el músculo cigomático o malar hacia la lámina ascendente, y de hecho en su cara interna de la lámina ascendente de la mandíbula inferior se aloja. También se ve aquí justamente cuando la persona mastica. En cuanto a los pterigoideos, tenemos uno que es externo o lateral, que es este que está aquí, y otro que es interno o medio. Pero primero vamos a hablar de este que es externo. Es corto, grueso y está en la región pterigomaxilar, es decir, de la apófisis pterigoide hacia el maxilar. Presenta un haz esfenoidal, un haz pterigoideo que está en la apófisis pterigoide, y dos cuerpos terminan en el cóndilo del maxilar. Es decir, que tiene un haz que se inserta en la apófisis pterigoide y otro que se inserta en el esfenoide. El pterigoideo interno, por otro lado, va por la región interna del, este que vemos en verde es el pterigoideo externo, este es el macetero, este es el pterigoideo interno o medial. Va desde la apófisis pterigoide, por debajo del esfenoide, porque esto estamos viendo el cráneo de adentro, esto es la arcada dental, estamos viendo desde adentro esto, ¿sí? Va desde la apófisis pterigoide del esfenoide hacia la línea descendente o perpendicular en su borde interno de la mandíbula. Acá se ve mucho mejor, donde nace de la apófisis pterigoide y se dirige a la cara. Esto está cortado la mandíbula por su parte medial, y se dirige al borde interno de la mandíbula. Entonces, ¿qué acción realizan estos músculos masticadores? Primero, imprimen a la mandíbula inferior movimientos de elevación, propulsión, retropulsión, lateralidad o diducción. Diducción es la capacidad de hacer todos los movimientos juntos, como lo hace la vaca cuando mastica. Bueno, es el mejor ejemplo de diducción. El temporal, macetero y pterigoideo interno son elevadores. El pterigoideo externo es el único con contracción en la diducción simultáneamente con la propulsión. Entonces, los músculos masticadores son 4. Temporal, macetero, pterigoideo interno, pterigoideo externo. Le imprimen a la mandíbula la capacidad de realizar movimientos de elevación, propulsión, retropulsión, lateralidad y la diducción. El temporal, macetero y pterigoideo son elevadores.
Y lo más importante es que todos los músculos masticadores están inervados por ramas del trigémino. Todos están inervados por el trigémino, los 4 músculos. Ahora pasamos a los músculos cutáneos. Los músculos cutáneos, como lo dice aquí, tienen 4 características comunes, y esto lo tienen que saber como el Padre Nuestro. Primero, poseen una inserción móvil cutánea. ¿Qué significa? Que se insertan en el hueso y luego en la piel. Por eso es que se pueden mover cuando realizan su acción. Todos están inervados por el nervio facial. Fíjense que los masticadores les dije que era el trigémino. El par que era el trigémino. Acá es el par facial, nervio facial. Todos están inervados por el facial. Todos están agrupados alrededor de los orificios. Órbitas, fosas nasales, bocas e incluso alrededor de la oreja. Pero nosotros, a diferencia del perro, no lo tenemos tan desarrollado. Aunque si ustedes van un poquito hacia la historia y origen de los músculos, van a ver que en una época el hombre también podía mover sus orejas para tratar de captar el sonido como lo hace hoy el perro. Pero nosotros ya perdimos esa capacidad. Hay algunas personas que todavía, si desarrollan ese músculo, pueden mover la oreja a voluntad, pero la mayoría no lo puede hacer. Y son constrictores o dilatadores, que significan que aumentan o disminuyen el tamaño del orificio en los cuales se encuentran. Ojos, nariz, boca y oído. Poseen una inserción móvil y cutánea, están todos inervados por el facial, están agrupados alrededor de los orificios, son constrictores o dilatadores. Fíjense que estos músculos faciales también son llamados músculos de la mímica. Son aproximadamente 16 a 20 músculos. Yo les voy a nombrar, pero no es necesario que lo sepan todos. Tenemos músculos de los labios, tenemos grupos de dilatadores y contractores, y tenemos dilatadores que irradian alrededor de los labios hacia diferentes lugares. Básicamente los más importantes son el elevador superficial y profundo del ala de la nariz y del labio superior, el músculo canino, cigomático mayor y menor, el bucinador que permite abrir la boca y hacerlo como si fuera una bocina, el triangular de los labios, el cuadrado del mentón, la borla del mentón y el cutáneo del cuello. Ahora vamos a ver qué hacen estos músculos. Estos músculos que están alrededor de los orificios tienen una inserción fija y otra móvil, son capaces de dilatar o dilatadores o constrictores, o sea, contraer los orificios, y todos inervados por el facial. Fíjense, aquí lo teníamos alrededor de las orejas. Hoy por hoy esto ya está, no diría atrofiado, pero si no lo entrenan no se puede desarrollar. Entonces esos músculos que yo le nombré permite mímica, habla de las facciones y la expresión de lo mismo. Por ejemplo, la mímica, tenemos un montón, chicos, pero vamos a ir por la alegría, la ira, o ira, tristeza o cólera, y de la tensión, que son los 3 más importantes. ¿Quiénes intervienen en la mímica de la alegría? Se manifiesta por elevación general de los orificios transversales, dilatador del ala de la nariz, risorio, que genera sonrisa, cigomático mayor, que genera la risa, junto al orbicular inferior de los párpados completa la expresión de alegría. Fíjense, el obturador de la boca, el risorio, el elevador de los labios, el orbicular y de la frente lo eleva y generan esa expresión de alegría. El de tristeza es un abatimiento de las hendiduras transversales de los orificios de la cara. El cigomático menor eleva el ángulo de la boca, pero tira hacia abajo del orbicular. El superciliar eleva la cabeza de las cejas, da la fisonomía del sufrimiento.
El triangular y el canino tiran hacia abajo la comisura de los labios y da un aspecto sombrío. El cuadrado y el borla de mentona baten y advierten el labio inferior, lo que da el de tristeza o sufrimiento. Y el de la atención es una acción conjugada de los músculos orbiculares de los labios, de los párpados, de la frente frontal y superciliar. Fíjense, dan la sensación, la mímica de la atención. La persona está atendiendo a lo que se está diciendo. Las mímicas emotivas, sufrimiento, impaciencia, cólera, emociones, son llamados los músculos trágicos. El superciliar, exagerando su contracción, parece de tortura, impaciencia y cólera. Cólera, el cutáneo del cuello, hincha las partes laterales de la cara, el dilatado de las alas aumenta el orificio nasal. El piramidal abate la piel de la frente y genera surcos ciliares. Nosotros no le vamos a pedir que sepan cada uno de los músculos, pero que sepan estos 4 características que tienen una inserción fija y móvil, todos inervados por el facial, todos agrupados alrededor de los orificios, que son constrictores y dilatadores. Y que nos pueden dar, que ustedes sepan que son los músculos de la mímica, todos estos músculos faciales son los músculos de la mímica, y que nos dan la expresión, ya sea de alegría, de tristeza, de atención o de las emociones. Las expresiones que hacemos cuando sentimos o expresamos nuestros sentimientos. Ahora vamos con lo de la región posterior del cuello, la nuca. Desde la profundidad tenemos el plano profundo y el plano de los complejos. Básicamente de la profundidad tenemos a los esplenios, a los escalenos, al angular, y más superficial hacia adelante el esternocleidomastoideo, porque nace en el esternón, tiene un punto fijo en la clavícula y se dirige hacia la apófisis mastoidea del temporal. Perdón. El trapecio, que ya lo vimos, que está en la región dorsal, y entre la apófisis espinosa. Todos ellos conforman el cuello. Bueno, hasta aquí hemos dado por finalizado todos los ejes temáticos, desde cabeza y cuello. La inervación, los vasos que intervienen en el cuello y cabeza lo vamos a dar más adelante cuando demos grandes vasos y troncos arteriales y venosos, porque todos forman parte de esa rama. Entonces, para no volver a confundirlos y repetirlos, lo vamos a dar directamente con ese eje temático, corazón y grandes vasos. Les recuerdo que el 5 rendimos, ya está hecho, ya está el pedido, pero tengo que esperar la confirmación. Van a rendir por grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, en diferentes horarios, todo en el transcurso de la mañana. El examen va a ser entre las 8 y las 11 de la mañana. Por favor, le pido que estén atentos. El horario de su grupo, no intenten ingresar en los otros grupos porque no se les va a contabilizar, solamente porque los tengo divididos por grupo chico y solamente al grupo 1. Voy a poner la nota a los chicos del grupo 1. Así que cada uno, por favor, rinden su horario. Busquen la manera de tener conectividad, por lo menos el día 5, durante el transcurso de la mañana. A más tardar el lunes le estaré dando el horario en que rinde cada grupo, porque todavía me tienen que confirmar. Porque del 4 al 8, si no me equivoco, o sea, toda la semana, se va a festejar las diferentes conferencias de diferentes profesionales de la salud por la semana de la enfermería. Va a ser todo a nivel online, incluso ustedes van a poder participar. Entre al aula y fíjense si el que quiere participar de las conferencias, cómo lo puede hacer. Es porque el 2020 es el año de la enfermería. A pesar de todo este problema del coronavirus, el 2020 fue declarado como el año de la enfermería. Justo nos tocó un lindo virus. Pero se va
se van a desarrollar, con lo cual no tenemos otro horario. Les pido por favor que todos ingresen. No dejé a nadie libre, no van a quedar todas las personas que me conecté. Entiendo la situación, no todos tenemos wifi, no todos tenemos internet. No les voy a exigir que estén todos los días en el aula, porque a mí como materia me corresponde 2 días. Son los los martes y los miércoles. Pero ustedes pueden ingresar en cualquier momento, no es necesario que ingresen esos 2 días en el horario de la materia. Ustedes pueden ingresar cuando quieran. Lo que yo le pido, o que le pedimos nosotros como cátedra, es que mínimo no ingresen 2 días al aula. No quiero que pase 7, 8, 9, 10 días sin que ustedes ingresen. Más allá de que me expliquen que le pasan los compañeros el material, le pasan el video, yo entiendo, pero por lo menos abran la página y que me dé un impacto a mí de que ustedes por lo menos pasaron por el aula virtual. Porque si no queda que A, no le interesa, o B, nos quieren rendir. Y sé que no es por eso, sino por las dificultades en la comunicación, el sistema se colapsa. De hecho, yo le estoy cargando a ustedes los videos y se habrán dado cuenta a las 2 de la mañana, donde sé que no hay ningún tipo de interrupción en la red y casi nadie la está usando. Así que todos tenemos problemas en la conectividad, yo lo entiendo, no me voy a cerrar a tal punto, pero también ustedes entiéndanme que yo tengo que presentar un informe de mi alumnado. Y no solamente yo saco el informe, lo saca el responsable del campus virtual, puede acceder el director preguntando qué tipo de conectividad tienen ustedes, cuánto han ingresado, a cuántas cátedras ingresan ustedes y demás. A raíz de eso fue el pedido que le hice a algunos de ustedes. Espero que le vaya bien. Estudien, refuercen con los libros, chicos. Yo trato de acá de darle un marco teórico a ustedes para que no se vayan por las ramas, porque la anatomía está hecho para un punto de vista medicinal, es decir, para ir a operar, hacer disecciones, cortar rama por rama, ir a ubicar un nervio y cortar ese nervio, diseccionarlo. Nosotros como profesionales de la salud no hacemos eso. Nosotros atendemos a un individuo que puede venir con un desgarro muscular y saber cómo movilizar a ese individuo para no ocasionarle dolor es por lo que tenemos que estudiar anatomía, porque no es lo mismo que venga con un desgarro en miembro inferior donde no va a poder caminar, a que venga con un desgarro en miembro superior donde colocándole un cabestrillo o sosteniendo el mismo individuo el brazo con el opuesto, podemos solucionar el tema, ¿sí? Por eso deben saber dónde está cada estructura y ustedes comenzar a utilizar el vocabulario que se les está enseñando. Ustedes ya son profesionales de la salud, siéntanse así, porque ustedes tienen que elaborar documentos. Su documento va a ser su proceso enfermero. Y el proceso enfermero tiene que tener vocabulario técnico profesional. Pueden seguir hablando en casa de la misma manera, pero entre ustedes, entre los docentes y entre otros profesionales ya deben utilizar el vocabulario técnico. Eso es lo que nos marca, nos diferencia como profesionales de la salud. Muy buena suerte y nos veremos en el próximo video.